Muchas gracias por la invitación a ETUP y quiero concretar ese agradecimiento en la figura de Carles Pareja, del doctor Carles Pareja, colega y amigo de muchos años y también miembro de la cofradía urbanística. Como se ha dicho antes, bueno, pues sigue atrayendo a numerosos cofrades. Y bueno, para mí es un gran motivo de satisfacción poder hablar aquí ante un público tan selecto. Por eso he pensado que lo mejor de mi intervención, que va a ser un poco, o quieres intentar ser provocadora, es hacer un balance general a propósito de la rehabilitación y de la regeneración de la ciudad y del nuevo cambio del modelo urbanístico, hacer una reflexión general sobre los males del urbanismo español. Después de 60 años de la Ley del Suelo del 56, que en el fondo se ha seguido manteniendo, más o menos, en todos los ordenamientos jurídicos de todas las comunidades autónomas, pues yo creo que es momento de hacer una reflexión alto en el camino y tratar de mirar lo que se está haciendo fuera y tratar de llegar a soluciones de consenso que faciliten la regeneración de la ciudad, que faciliten el nuevo urbanismo. Yo he anotado aquí una frase para empezar, ¿no? De cómo enfocar el asunto, que dice más o menos así. El urbanismo español está necesitado de una profunda reforma. Hemos hecho un artefacto casi imposible de manejar. Realmente, si comparamos con las legislaciones más próximas, la nuestra es sin duda la más complicada. Será de una técnica jurídica maravillosa, no lo niego, pero realmente es prácticamente imposible de manejarlo. A esto han influido varios factores. El primero de ellos es la irrupción del medio ambiente en el urbanismo, porque al introducir la evaluación estratégica de planes y programas, lo que era antes un proceloso camino se ha convertido en un camino tortuoso y prácticamente imposible. Es decir, plantearse hoy un plan general es, yo lo considero, cuando me consultan, una temeridad. Y esta situación yo creo que no puede seguir adelante. En segundo lugar, ha influido otra cuestión, y es que la presencia de tantos actores en el urbanismo, todos con ganas de actuar, lo hace muy difícilmente reconducible a los fines iniciales del urbanismo. Los fines iniciales del urbanismo y del plan general, fundamentalmente, era una visión integral de la ciudad. Pues ahora tenemos justamente lo contrario, una visión desintegrada de la ciudad. Por una parte, tenemos una multiplicidad de planes como nunca jamás se vio. Porque las comunidades autónomas que al principio habían sido poco proactivas en la ordenación territorial, ahora han pasado al extremo contrario. Planes de protección del litoral, en otras comunidades planes insulares, con un nivel de detalle que excede con mucho lo que era la planificación territorial que originariamente estaba prevista en la ley, ¿no? Pero es que además yo tengo muchas dudas de que realmente hoy los planes respondan al concepto de plan. Esto parece una redundancia, pero no lo es. Un plan es una relación de medios y fines con unos objetivos. Y un plan supone una visión integral del territorio. Si es un plan de rehabilitación, una visión integral de la parte de la ciudad que se quiere mejorar. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Que los planes se han convertido en proyectos que constituyen un agregado de puntos de vista sectoriales imposibles de reproducir a la unidad, que dice plan urbanístico, plan general, pero luego llega el señor Estado y dice, un momento, informe de costas, informe de carreteras, informe de transporte. Luego llega la comunidad autónoma, que a su vez también tiene sus departamentos sectoriales. E incluso dentro de las consellerías correspondientes falta eso que se llamaba antiguamente una visión holística del plan. Es decir, el plan se ha convertido en un convoluto, en una especie de tren al que se le van añadiendo y añadiendo informes. De tal manera que al final la idea inicial del plan y lo que resulta en la práctica
pues no se parece casi en nada, ¿no? Si ustedes hacen un recuento de la cantidad de informes que hay, prácticamente se ve que no hay una visión sistemática del plan. Porque realmente, si hubiera una visión sistemática del plan, esos informes tendrían que aparecer antes. Es decir, el plan ya debería ser un precipitado de una idea debatida con todos los actores. Pero esto es imposible. El plan aparece como un proyecto municipal normalmente y a él se agregan puntos de vista sectoriales, ya sea ADIF, ya sea la protección del paisaje, ya sea los miles de puntos de vista que existen al respecto. Por tanto, a mí me parece que lo que hay que hacer es lo contrario. Es decir, que lo que tendríamos que ir es a una simplificación de la planificación. A una simplificación de la planificación. Y desde luego, a una simplificación del plan general. Que España es el único país del mundo en el que el plan general no solamente establece las infraestructuras y las redes básicas, no solamente clasifica el suelo, cosa que no ocurre en los demás países, sino en el que además asigna derechos, con lo cual la complejidad del plan general es extraordinaria. El plan general que a su vez está condicionado por un montón de determinaciones territoriales sectoriales. Yo creo que habría que ir a una simplificación del plan. El plan general debería reconducirse fundamentalmente a las grandes redes de infraestructura que no estén ya condicionadas por la ordenación territorial superior, y también a establecer aquellos suelos que, además de los ya establecidos en la ordenación territorial, deban ser dignos de protección, y remitir a planes de inferior ámbito lo que es la gestión urbanística y el reconocimiento de derechos. No se puede mantener un ordenamiento urbanístico adecuado a los tiempos que corren si seguimos manteniendo la idea que desde el principio el plan tiene que asignar derechos. Y si además seguimos manteniendo una idea exagerada del principio de igualdad que no existe en ningún país del mundo. Ninguno. Esta idea de que el principio de equidistribución de beneficios y cargas no solamente se produce en el seno de una actuación concreta, que es donde debiera estar, sino que ese principio general, producto de la comprensión de que el aprovechamiento urbanístico es una creación artificial del plan y entonces tiene que ser distribuida por igual, hace imposible una gestión racional de los planes, a mi juicio. Y habría que ir de una manera lenta pero progresiva a una simplificación y a una perdón por el palabra, pero es que no se me ocurre otro, y a una desjerarquización de los planes. O sea, esta idea de que todos los planes, el plan jerárquico superior se impone al inferior y entonces el inferior sí tiene que seguir las determinaciones del superior. Que, por ejemplo, en los planes de reforma interior, que ya estudió hace muchos años el profesor Pareja, que ahora se llaman aquí en la legislación catalana, me parece, planes de mejora urbana, etc. Esa idea que, por ejemplo, todavía mantiene la ley catalana de una enorme rigidez, habría que abandonarla. Si de verdad el urbanismo se va a centrar hoy en día en la regeneración, entre otras cosas, porque, por ejemplo, hay sitios como Barcelona donde el suelo disponible prácticamente es escasísimo, es decir, que no se van a cometer nuevos desarrollos. Tenemos que dotar al planificador de instrumentos de flexibilidad. Yo ya sé que esto va en contra de la opinión pública y sobre todo de la opinión publicada, que identifica crimen con ladrillo, como dije yo en un artículo que publiqué, crimen y ladrillo, ¿no? Es decir, identifica todo lo urbanístico y discrecional como secuela de la corrupción. A mí esto me parece una visión absolutamente pueril. En primer lugar, porque les recomiendo que vuelvan a leer una de las cartas de Séneca a Lucilio. Cuando Lucilio le decía, hombre, Séneca, ¿por qué hay tanta corrupción ahora? Séneca le decía, la corrupción no es un vicio de los tiempos, es un vicio de los hombres. O sea que
En fin, que las cosas vienen de muy lejos y la naturaleza humana es la que es. Y en segundo lugar, porque las causas de la corrupción no están en el urbanismo, están en otros mecanismos y en otras cuestiones. Pero intentar hacer un urbanismo rígido ni va a luchar contra la corrupción y hace imposible el urbanismo. Y hace imposible precisamente el urbanismo que debe ser más flexible, que es justamente el urbanismo de mejora y reforma de las ciudades. Entonces, ahora voy a tratar de ver desde esta perspectiva qué dice la legislación estatal y cómo deberíamos mejorar la legislación estatal. Es decir, cómo la legislación estatal del 2015, que a partir de la del 2007 es mucho mejor que la ley 698, pero cómo es insuficiente desde mi punto de vista para facilitar la planificación, porque al fin y al cabo yo creo que los juristas, más allá de que pleiteemos y nos guste el conflicto y el vicio, pero a los juristas lo que más les gusta es el vicio, los vicios de orden público, los vicios de los actos, etc. Pues yo creo que también tenemos una labor de ayudar a la planificación de los actores, es decir, hacer un ordenamiento jurídico que sea flexible, que permita que el planificador pueda moverse dentro de los límites legales, pero que no esté absolutamente constreñido. Dicho de otra manera, y bueno, esta tarde sé que no me puedo quedar, me encantaría porque a la sesión sobre la nulidad de los planes, que hemos llegado a un punto que no tiene parangón. Bueno, sí que tiene un parangón. En los años 90 en Alemania pasó lo mismo. Se anulaban el 90% de los planes y se modificó la legislación. Pero bueno, de eso, desgraciadamente, no me toca a mí hablar de ese asunto que me importa mucho. Es decir, tenemos que cambiar el paradigma del urbanismo para hacer posible la flexibilidad. Sin flexibilidad no puede haber una planificación adecuada. Sobre todo cuando sabemos ya que la planificación es relativamente posible, pero que las circunstancias cambiantes hacen que no pueda ser los planes un elemento absolutamente fijo y seguro, que las circunstancias del momento cambian, que la idea de un plan general inmutable durante 10 años es falsa, es que no es verdad. Es que tenemos que convencernos que se puede planificar lo que se puede planificar, pero no la idea de que se puede dominar una ciudad con una previsión y una programación racionales, porque las circunstancias que como demuestran, por ejemplo, todos los grandes planes, las circunstancias luego pues los han hecho o inadecuados o simplemente se han quedado como un artefacto vacío. Entonces, primera cuestión, ¿no? Que tenemos que cambiar. Y yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad, sobre todo, para a partir de ahí ir haciendo una legislación estatal y autonómica que permita esa flexibilidad. Y ese primer cambio de paradigma es que el crecimiento no puede ser hoy el motor del urbanismo, porque sencillamente por diversas circunstancias, ya sea protección del litoral y las zonas turísticas, ya sea colmatación de la ciudad, ya sea que el país tiene un nivel económico que no tenía en los años 50, donde había que dar habitación a las gentes que emigraban del pueblo a la ciudad, lo cierto es que hoy nos tenemos que centrar en un urbanismo de regeneración. Y eso significa que la plusvalía urbanística no puede ser la seña y santo del urbanismo. Realmente, si ustedes lo piensan bien, el artículo 47 de la Constitución española es tenebroso, porque dice, la comunidad participará en la plusvalía generada por la actuación urbanística, es decir, que los poderes públicos tienen que generar actuaciones especulativas. Lo aceptamos como normal, pero la crisis económica nos ha demostrado que ese artículo parte de una concepción absurda. El urbanismo es ordenación de la ciudad y no necesariamente generador de plusvalía. Tendrá que generar plusvalía cuando sea compatible esa generación de plusvalía con la ordenación de la ciudad y se pueda acudir a la financiación privada. Pero no es imprescindible. ¿Por qué se ha hundido en gran parte el urbanismo español? Porque dependía tanto de la plusvalía que cuando vino la minusvalía se acabó cualquier actividad.
Pero esto no ocurre en otros países, donde muchas actuaciones urbanísticas lideradas por los poderes públicos no necesariamente suponen la generación de plusvalía. Y se me dirá, pero no hay dinero. Nunca hay dinero. Pero yo digo, hay para algunas cosas. Por ejemplo, ya se podría hacer aquí un poquito de crítica planificadora. Por ejemplo, ¿cuál es la rentabilidad social de 1 kilómetro de AVE, su inversión, y la rentabilidad social de esa misma inversión en la ciudad? ¿Saben ustedes la diferencia que hay entre viajar a 250 y 300 kilómetros por hora en coste para que la alta burguesía se mueva con comodidad de Madrid o de... Vale. Es decir, no es que no haya recursos, es que también hay que cambiar la prioridad de los recursos. Las inversiones que se han hecho en muchos aspectos pues tienen una rentabilidad social muy relativa. Es decir, yo creo que hay que reivindicar que las actuaciones en la ciudad, la regeneración de barrios, aunque se haga con dinero público, tiene un impacto social mucho mayor. Es decir, no es un problema de recursos, es un problema de asignación de recursos. En España nos hemos dedicado a la carrera por el AVE. Bueno, solamente en la época del gobierno socialista de José Blanco se dijeron las cifras, ya se han olvidado. Pero que haya un AVE a casi 300 kilómetros por hora entre poblaciones de 30 o 40.000 habitantes, 50, 60.000, y Madrid en una nueva versión de la centralización de las redes, desde un punto de vista de rentabilidad, es absurdo. Como es absurdo que España tenga más kilómetros de AVE que la República Federal Alemana, que como saben ustedes es un país pobre, prácticamente en quiebra. Es decir, no es verdad que no haya recursos, es que hemos asignado mal los recursos y por tanto el urbanismo se ha visto siempre como el hermano pobre que se tenía que obtener la rentabilidad a través de la plusvalía. ¿Por qué? Las operaciones de reforma y rehabilitación urbanas, ahora lo vamos a ver en un examen de la legislación, si lo vemos desde el punto de vista de la plusvalía, son prácticamente imposibles, muy difíciles. Ahora vamos a verlo con la legislación estatal. Los retos de un urbanismo de regeneración, de un urbanismo de rehabilitación, serían financiación pública, es decir, financiación pública de aquellos proyectos donde no haya posibilidad de generar plusvalía urbanística, y un recargo equitativo de cargas, pensando en el interés general, que no necesariamente tiene que ser reparto equitativo de beneficios y cargas, también puede ser un reparto equitativo de cargas. Recordemos que en todos los países europeos existe lo que existía en España en el siglo XIX, que eran las contribuciones especiales, con una participación por obra pública que beneficiaba al privado del 90% por parte de la financiación privada y el 10%, que en el fondo de ahí viene la cesión del 10%. Ya, ¿por qué el 10% y no el 8%? ¿No? Pero yo creo que hay que repensar estos mecanismos para hacer posible un nuevo urbanismo. El texto refundido del 2015 y la legislación de las comunidades autónomas, ¿qué problemas plantean desde el punto de vista de la regeneración y rehabilitación urbanas que se puso de moda a partir de esta ley llamada de las 3 R's, que luego se ha integrado en el vigente texto refundido de la ley de suelo de 2015? Bueno, en primer lugar, la normativa introduce en la ley de 2007 las llamadas actuaciones de dotación, que son actuaciones particulares en suelo urbano, pero que están imbuidas del principio de plusvalía, puesto que esas actuaciones solo se financian en función de la plusvalía que produce el exceso de edificabilidad respecto al planeamiento anterior o el cambio de uso con mayor valor. Entonces, esto es un mecanismo de actuación positivo, pero condicionado a la plusvalía. No se puede hacer cuando hay minusvalía.
Y desgraciadamente, ustedes lo saben mejor que yo, porque están más que yo en la práctica, que la dificultad que hay en muchos casos en poder regenerar la ciudad obteniendo plusvalía. Luego, está bien las actuaciones de dotación, fue un hallazgo del texto refundido de 2007, pero tiene la limitación de que solo se puede hacer en aquellas actuaciones donde se produzca esa plusvalía, porque si no, no se puede financiar la urbanización conexa, ¿no? Entonces, en cuanto a las actuaciones de transformación urbanística, volvemos otra vez a la rigidez. Las actuaciones de transformación urbanística, según el texto refundido de la Ley del Suelo de 2007, son del mismo rango que las actuaciones de nueva urbanización, en el sentido de que tiene que haber cesiones del 10% de aprovechamiento o, en supuestos excepcionales, también ligados a la plusvalía, siempre está presente la plusvalía, que sean como mínimo del 5% en actuaciones singulares. Y claro, naturalmente, esta limitación a mí me parece que no es comprensible desde el punto de vista del urbanismo, aunque lo sea desde el punto de vista del reparto de derechos. Es decir, ¿por qué la ley del Estado tiene que fijar una cesión fija? Porque estamos en la idea de que el aprovechamiento urbanístico es una creación artificial que hay que dividir igualitariamente. ¿Qué ocurre en los demás países? Que son menos progres que nosotros. Y entonces resulta que el aprovechamiento urbanístico no es una creación artificial del plan. Simplemente se mide el derecho de propiedad en relación con las limitaciones que el plan establece. Con lo cual, en esos países son mucho más flexibles a la hora de las cesiones. Porque no es que sea una creación artificial del plan, sino simplemente el aprovechamiento que establece el plan es una limitación del derecho de propiedad. Como es una limitación del derecho de propiedad y no una creación artificial del plan, no se tiene que distribuir equitativamente entre todos, sino que solo se tiene que justificar en el caso concreto. De cara a una futura reforma, que es un poco lo que se me ha pedido que trate, pues yo creo que en el plano de la rehabilitación y regeneración urbanísticas, las cesiones deberían ser flexibles. ¿Por qué tiene que haber? Volvemos hoy para lo mismo. Es que es el estatuto de la propiedad, el Estado regula las condiciones básicas de la propiedad, pero si es más sencillo decir que el planificador establecerá el contenido de la propiedad en función de los intereses públicos en presencia y respetando la igualdad dentro de cada actuación urbanística, pero no más allá. Mucho más sencillo. Es lo que hacen por ahí. Qué bonito que nosotros, ahora creo que los italianos nos quieren copiar, digo, guardaría. Vamos bien, pero en el resto de países es más sencillo. Por tanto, yo creo que podría haber, ¿por qué no puede haber una actuación de regeneración donde no haya cesión de aprovechamiento? ¿Por qué? ¿Qué razón? Luego lo podemos debatir en el colegio, pero ¿qué razón hay? Filosófica. Pues oiga, depende de la actuación. Pues una actuación que en principio no tiene por qué producir una plusvalía inmediata, etcétera, a lo mejor no tiene que haber cesiones de aprovechamiento. Dígase lo mismo de los estándares urbanos, donde sigue la idea jurídica de la igualdad. A mi modo de ver, con la experiencia ya de algunos años en esta cuestión, pues me parece injustificable. Es decir, que los estándares sean un mínimo y que se pueden elevar, pero por debajo de ese mínimo. ¿Pero por qué? Porque si cada actuación concreta urbanística requiere unos parámetros y unas actuaciones. Además, teniendo en cuenta que ahora me comentaba el doctor Carles Pareja, por ejemplo, en Cataluña, la importancia que tiene, frente al resto de España, la importancia que tiene la participación ciudadana. Entonces, si allá hay un montón de controles. Está la evaluación estratégica de planes y programas, que yo no sé quién diseñó ese constructo, pero bueno, que hace prácticamente imposible aprobar cualquier plan. Tenemos la participación ciudadana. Entonces ya hay un control social. Pero ¿por qué tiene que ser lo mismo la actuación que se ha hecho aquí, magnífica, por cierto? Pues nos hemos equivocado antes de venir, pues hemos venido un poquito tarde, nos hemos ido en dirección contraria y hemos podido ver la calidad
de la edificación que hay en toda esta actuación. Pero ¿por qué van a ser lo mismo las cesiones aquí o los estándares de zona verde, espacio libre aquí que en otro sitio? Que en un sitio colmatado, donde a lo mejor... Es decir, no decimos que hay una planificación, pues démosle esto a la planificación. Y ustedes me dirán, pero eso es más discrecionalidad. Sí, es que en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos de América, el urbanismo es discrecional y depende de cada actuación concreta. Es decir, porque puede haber actuaciones de rehabilitación y regeneración donde el número de cesiones pueda ser muy inferior, o por las características de la zona, pues los estándares se puedan cambiar. Vayamos ahora a la idea de plan de reforma interior. Si simplificamos la planificación, si ya tenemos una planificación territorial, estratégica, del litoral, bueno, cada comunidad le llama de una manera, pero en fin, ya tenemos unos planes territoriales superiores. Ya, deberíamos tener un plan general mucho más flexible y sobre todo un plan de mejora que se llama aquí el viejo plan de reforma interior, que ya incluso la jurisprudencia que estudió el doctor Carles Pareja ya permitía más flexibilidad, con muchísima mayor flexibilidad. No, es que no se puede tocar la ordenación estructural del plan. ¿Por qué? Esto no ocurre en ningún lugar del mundo. No ocurre en ningún lugar del mundo, no tiene lógica. Esto no son normas jerarquizadas urbanísticas. Estos son adaptaciones a una realidad cambiante. Que dentro de 4 años la situación en Barcelona y las circunstancias económicas o el fenómeno de la vivienda turística que no existía hace 15 años, el plan lo tiene que ver. Vaya por delante que soy absolutamente, ya lo he dicho varias veces, pero lo repito, absolutamente partidario de la regulación de apartamentos turísticos frente a esta ola neoliberal que produce un impacto tremendo en la ciudad. O sea, claro que el plan tiene que ocuparse de eso. Pero ¿quién iba a prever hace 25 años el problema del turismo en Barcelona? No había previsto nadie, ¿no? Las nuevas formas de alquiler de vivienda. Pues el plan tiene que dar una solución y tiene que ser una solución flexible. Y si hay un plan general, ¿por qué el plan inferior no puede modificar el plan general previo informe del órgano competente? ¿Qué razón sustancial, teológica? Perdónenme que hable, porque el derecho tiene mucho que ver con la teología. ¿Qué razón teológica hay para que el plan inferior no puede cambiar al superior previo informe del órgano competente? ¿Por qué? Si tenemos claro que no podemos planificar a largo plazo, si todo el que ha tenido una actividad urbanística sabe eso, ¿por qué? ¿Qué razón hay? No. Creo que es mucho más lógico, y el Estado en esto tiene una parte importante porque tiene la competencia sobre el régimen jurídico y por tanto debería permitir. No es que entonces cada ayuntamiento hará lo que le dé la gana, pero no hemos quedado que el ayuntamiento democrático es representación de las aspiraciones de la comunidad que participa en el plan. No nos tomamos en serio esto. Por tanto, tiene que haber la posibilidad de que el plan inferior modifique el superior. Controles, que tengamos los controles que recurran. Claro, es que si no, nos encontramos con una planificación que a los 2 o 3 años de hacerse está obsoleta y que además requiere otra planificación nueva con otra evaluación estratégica nueva, pues absurdo. Si precisamente porque él tiene que someterse a evaluación estratégica, la jerarquía de los planes ya no tiene sentido. No tiene sentido. Porque ya va a haber una evaluación estratégica que va a ver si efectivamente esa modificación que se hace. Y el tema puramente competencial, que es el que más... Esto es una tradición de toda España, ¿eh? En esto somos comunes, que es que todo órgano administrativo, más mundial, todo órgano administrativo es celoso de sus competencias. Entonces, no, esto no puede ser porque el plan que ha aprobado la Generalitat es superior. Forme usted y ya está. Forme usted si es inadecuado, pero ¿por qué no se puede adaptar a la realidad? Nos equivocamos si seguimos por el mismo camino. Está muy bien. Esto es como los elogios a la ley del 56. Son directamente proporcionales a su falta de aplicación práctica. Jamás se vio una ley que no se cumplió nunca más alabada. Digo, pues vaya ley. Vamos, sobre todo los más viejos del lugar que la aplicaron. No, es una ley técnicamente perfecta, sí, pero si no se aplicó nunca, tan buena no sería. O sea,
hagamos lo mismo, hagamos algo más lógico. Y el costeamiento de las obras de urbanización igual. Pues oiga, habrá actuaciones de mejora donde los propietarios tengan que costear toda la urbanización, pero habrá otras donde a lo mejor tienen que costear el 70 o 80%. ¿Alguien de ustedes es capaz de establecer una regla general y abstracta para regular cada actuación urbanística? Pues el Estado sí que lo hace. Y lo hace porque parte del mismo, perdón, redundancia, parti pris, del mismo presupuesto, es que las condiciones básicas de la igualdad, si es que la igualdad tiene que desaparecer del urbanismo. El urbanismo es desigual, la ciudad es desigual, y las ciudades históricas, Barcelona, por ejemplo, son ricas y creativas porque son desiguales. Sería horrible si se hubiera aplicado el principio de distribución en la Edad Media. No hubiéramos tenido el barrio gótico, ni en Florencia. Es decir, es una realidad absurda. Aplíquese la igualdad allí donde debe aplicarse, en el seno de cada actuación concreta. O bueno, el ejemplo de las vinculaciones singulares en suelo urbano, que eso es demencial. Es decir, que si yo tengo un teatro privado, porque heredé de mi familia, y el plan me dice que lo tengo que destinar a teatro privado, según alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo, eso es una vinculación singular porque no puedo disfrutar de la edificabilidad. O no digamos nada del fenómeno especulativo que produjo la vinculación singular con los colegios situados en el centro de la ciudad. Esto no ocurre en ningún país del mundo. En Estados Unidos hay un caso famoso que es Central Station. Pues saben ustedes que en Estados Unidos cada uno puede construir lo que quiera, no, lo que el ayuntamiento o la comuna le permite. En el caso de Central Station, el propietario de los terrenos puso un pleito que llegó al Tribunal Supremo porque decía, oiga, yo aquí, ¿por qué el ayuntamiento no me deja hacer más que 20 plantas o 30 en vez de las 70 que tiene el resto? Contestación del Tribunal Supremo norteamericano, nada sospechoso del revolucionario. Mire usted, es una limitación de la propiedad razonable y usted no ha demostrado que sea arbitraria. ¿Por qué? Pues porque hay unas circunstancias urbanísticas, en ese caso, con los pasantes, los que hayan estado, ¿no?, en Nueva York. Esto ahora, un fiscal anticorrupción, seríamos todos reos de un delito. Eso es otro problema que tenemos muy grave, ¿no?, el deslinde. Pero es que el urbanismo sin discrecionalidad no puede existir. Es filosóficamente imposible. Y voy terminando ya. Todo esto influye también, naturalmente, en los procedimientos de gestión. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas limitaciones que hacen muy difícil la gestión del suelo urbano. En primer lugar, hay una cosa curiosa, que es que en la ley estatal no define el deber legal de conservación, que es lo más importante. Porque todo lo que exceda del deber legal de conservación, todo lo que exceda de ese deber, no se me puede imponer, sin embargo no lo define. Con lo cual, en la gestión en suelo urbano tenemos un problema real de cuándo excedemos o no del deber legal de conservación, que es el 50% del valor actual, el 70%, cuántas cargas puedo imponer. Ese aspecto no lo regula. Y por otro lado, a efectos de valoraciones urbanísticas, el artículo 37.3 de la ley del 2015 establece, mucho mejor que lo hacía la ley 698, que en la valoración, por tanto, limita la expropiación, en la valoración se tendrá en cuenta los usos y edificabilidades anteriores, no los nuevos. Esto permite una mejor posibilidad de gestión de la expropiación, pero no más allá de ahí, no más allá de ese límite. Con lo cual, de cara, y esto lo tiene que regular el Estado, de cara a un establecimiento de un marco adecuado para la comunidad autónoma, sería muy importante que el Estado estableciera por un criterio cuantitativo el deber legal de conservación y por otra parte permitiera la flexibilidad de los planes. En definitiva, se me dirá que las propuestas que hago son un poco atrevidas, utópicas, no porque sean nuevas.
recuerdo ahora las conferencias de Javier García Bellido, que muchos de ustedes lo conocerían, donde ya hablaba él de la anomalía del urbanismo español. Tampoco son novedosas porque muchas de estas técnicas que yo propongo ahora de mucha mayor flexibilidad ya estaban antes en el urbanismo y están en todos los países europeos. Sencillamente, hay que volver, creo, a un esquema más flexible, que el Estado debe administrar un grano salis, como grano de sal, ¿no? Debe administrar las limitaciones de la propiedad, que hay que prescindir de esa idea de la igualdad, que ya la ley estatal ya no obliga a la igualdad, ¿no? Porque solo lo hace respecto de cada actuación, pero la legislación de las comunidades autónomas sigue siendo muy rigurosa y, en definitiva, también pensar que el urbanismo de obra pública no puede ser una rareza, tiene que formar parte consustancial de nuestro acervo urbanístico. La minusvalía no puede ser causa de que no se haga una actuación que la ciudad necesita. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a